Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un año en mi aventura llamada vida. Les saluda Sandra Axume, conocida por muchos como Sandra Gamero. Les doy las gracias por continuar conmigo en esta jornada de la travesía de mi vida, de la historia, de la aventura de mi vida y lo hermosa que es y todo lo que conlleva el vivir en este mundo. Les doy las gracias por estarme apoyando y por continuar conmigo. En esta ocasión vamos a hablar de episodio 9, que sería de los años 2005 al 2010, más o menos entre mis 40 a 45 años. En esta ocasión les voy a estar hablando de mis aventuras y por eso lo he titulado Comenzando una nueva aventura, porque esto da el inicio a muchas cosas y lamentablemente el fin a otras. Son sentimientos encontrados en esta época porque en esta ocasión les voy a hablar de todo lo que conlleva en mi vida comenzar de nuevo, pero también aceptar que hay cosas que terminan. Eso sería, como les dije, del año 2005 al 2010. Y en el último episodio, como les mencioné, en mayo del 2005, mi hija Savannah le dieron su residencia legal y tuvo la oportunidad de viajar para El Salvador a visitar a mi mamá, a conocer a su hermana. Acuérdense que ella había venido de un año a California y pudo ir a pasarse el verano a conocer porque a ella le salieron los documentos y a mí no. La ironía de la vida, ¿no? Pero eso me tocó seguir esperando y pues yo ya estaba muy desesperada. Habían pasado ya demasiados años de los que no había podido ver a mi hija y ver a mi mamá. Y también les comenté que el trabajo que tenía en la empacadora de comida, pues renuncié en octubre del 2005, renuncié a este trabajo porque yo ya tenía una hija adolescente, Gabriela, que pues vivía conmigo y las otras dos estaban creciendo y yo sentía que yo necesitaba estar más presente en la vida de mis hijas porque yo trabajaba turnos largos y lejos, entonces no pasaba mucho tiempo en la casa y pues yo servía en iglesia y todo esto requería de mucho de mi tiempo. Todo el tiempo vivía con sueño o cansada porque eran muchas horas de trabajo. Y bueno, tomé la decisión a pesar de que no estábamos en condiciones, la verdad, económicamente como para que yo hiciera eso, pero algo que yo siempre tuve fue la bendición de poder conseguir trabajos fácilmente, gracias a Dios. Bueno, en octubre renuncié y una de las cosas, como les he mencionado antes, es que yo iba a las oficinas de migración. Yo creo que ya me conocía a todo el mundo ahí porque yo a cada rato iba a las oficinas de migración al centro de Los Ángeles a pedir que un oficial me ayudara, que me dijera qué podía hacer para poder agarrar mis papeles. Entonces, el procedimiento era que uno agarraba un número, iba a una ventanilla y si la de esa ventanilla, la que estaba teniendo en esa ventanilla, ella tenía el poder de hacer eso, ¿no? De mandarlo a una oficina adentro para que lo viera un oficial a uno. La cosa es que yo llegué un día y le pedí a esta señorita que si me ayudaba por favor a que me viera un oficial. Le dije que en mi caso no sabíamos qué había pasado y le expliqué cómo estaba la situación y ella me dijo que no, que regresara en 2 semanas porque en la computadora ella no lograba ver qué estaba pasando con mi caso, pero que iba a poner una orden para que averiguara. Entonces yo a las 2 semanas regresé a las oficinas y logré convencer a otra señorita de las ventanillas que si por favor me dejaba que entrara a las oficinas a hablar con un oficial de migración.
Y bueno, me convencí esta señorita y gracias a Dios me permitió entrar a una oficina con un oficial para explicarle qué era lo que estaba pasando. Y ese día generalmente mi esposo me acompañaba cuando yo iba, pero en esa ocasión yo fui sola. Y entré y el hombre me atendió, muy amable, y le expliqué yo que yo tenía 15 años. Oiga, ya estamos hablando de que yo tenía 15 años de estar viviendo en Estados Unidos, esperando documentos. Mi esposo me había pedido 9 años atrás y yo todavía no tenía documentos, y generalmente los documentos cuando uno está casado con un ciudadano salen pues mucho más rápido. El hombre, a saber qué hizo ahí en la computadora, no le sabría decir, y me dijo, cierto, me dice, no encontramos tu expediente, no sabemos dónde está tu expediente, pero sí, aquí se ve, me dijo que aplicaste la primera vez en 1990, cuando apliqué por asilo político. Me dijo, no sé qué está pasando, pero ¿sabes qué? Me dijo, y imprimió unos papeles a saber qué hizo, y me dijo, aquí mismo te voy a dar tu residencia. Sin entrevista, sin expediente enfrente, sin nada, el hombre ese día decidió darme la residencia. Ustedes se pueden poner a imaginar, yo casi lloraba, yo reía, yo quería gritar, y todavía me dijo, hacen falta unos exámenes, porque yo no iba a eso, yo iba a preguntar cómo seguía mi caso, ¿no? Entonces me dijo, necesito unos exámenes médicos que tenías que haberte hecho, y yo sí ya me los había hecho para la cita que yo había tenido en mayo. Entonces me dijo que eran válidos para 6 meses nada más, entonces que me los tenía que volver a hacer si la fecha ya se habían pasado los 6 meses. Por días no se habían pasado, y me dijo, tráemelos mañana y en 3 meses te llega tu tarjeta de residente para que puedas salir. El asunto que yo, de la emoción, me atrevo a decirle, mire, era noviembre, mi mamá está enferma y me gustaría ir a pasar con mi mami la Navidad, ¿no habría alguna manera de que yo pudiera viajar antes sin tener la tarjeta? Y me dijo, mañana que me traigas los documentos, los exámenes médicos, tráeme tu pasaporte, me dijo, y te lo voy a sellar para que puedas viajar. Ustedes podrán imaginarse, cuando yo salí de ahí, le llamé a mi esposo, le llamé al pastor de mi iglesia para contarles, porque yo tenía a toda la iglesia orando porque mi hija se pudiera venir y porque yo pudiera ir y todo esto. Me salieron los papeles a mí, pero no le salieron a Alejandra, solo a mí, porque yo no iba a eso, yo iba a preguntar. Entonces, a la cosa que al día siguiente fui, me sellaron el pasaporte y me dijeron que podía salir. El pasaporte era válido para 6 meses con ese sello, y podía salir del país. Bueno, yo desde ese momento empecé a hacer planes de irme para El Salvador, y como no tenía trabajo, porque acuérdense que acababa de renunciar al otro, entonces yo dije, yo me voy, y arreglé viaje y me fui para El Salvador en noviembre. Llegué a El Salvador y pude estar allá con mi mami, con mi hija, con mi familia. Yo estaba emocionada y aproveché que mis otras hijas y mi esposo nos íbamos a reunir en diciembre allá todos. Me fui a estar casi 2 meses a El Salvador con mi mami. Mi mamá estaba muy enferma y nos fuimos, y yo aproveché y organicé una reunión familiar con todos mis hermanos, mi hermana que vivía en México y sus hijos, y la cosa es que nos reunimos en esa Navidad y ese Año Nuevo, pudimos estar todos juntos y la pasamos bien con mi mamá, con todos mis hermanos. Fue algo hermoso, fue algo maravilloso, el estar de nuevo juntos, el poder abrazar a mi mamá, a mi hija, fue algo increíble. La pasamos muy bien, tenemos tan lindos recuerdos de fin de año, el 2005. Bueno, mi familia se regresó a principios de enero a California porque
Mis hijas pues estaban en la escuela y mi esposo tenía que regresar a trabajar, pero yo me quedé un ratito más para poder pues aprovechar a estar con mi mamá y con Alejandra, ¿no? Me acuerdo que le dije a mi mamá, la abracé y le dije, mamá, pórtese bien, le decía yo, porque ella a veces comía lo que no debía de comer y cosas así. Y le dije yo, pórtese bien, tómese la medicina y en mayo voy a regresar para que celebremos mi cumpleaños y podamos celebrar el Día de la Madre juntas. Y me dice mi mami, no, mija, no, me dijo, yo ya estoy cansada, me dijo. Y yo le dije, mami, no, usted tiene que hacer el ánimo, tiene que hacer el esfuerzo, porque mi mamá tenía, sus riñones no le funcionaban y entonces estaba en diálisis. Ella tenía diabetes y alta presión arterial, desde muy joven tuvo alta presión arterial y sus riñones habían pues pagado, ¿verdad? Las consecuencias y ella estaba en diálisis y entraba a diálisis el viernes muy temprano en la mañana y salía los domingos también en la mañana, entonces pasaba casi 2 días haciéndole diálisis. Y salía y domingo y lunes estaba muy cansada, se sentía muy mal. Y de ahí martes y miércoles mejoraba un poquitito, pero el viernes volvía a la misma. Y ella me dijo, no, mija, esto no es vida, me dice. Esto no es vida, mamá. Yo no creo que nos volvamos a ver. Y yo me acuerdo que yo le dije, no, mami, no diga eso. Yo no estoy lista para no tener mamá. Y me dijo, nunca vas a estar lista, mija. Y recuerdo que yo le dije, no, yo la veo en mayo. Regresé a California y en marzo del 2006 cumplía 15 años Gabriela y pues le íbamos a celebrar su cumpleaños, su quinceañera y entonces empecé a hacer todos los preparativos para su fiesta y entonces no busqué trabajo porque dije yo voy a estar ocupada con esto de la fiesta hasta que pase lo de los 15 años de ella, voy a buscar trabajo para no estar pidiendo permiso y todo eso, ¿no? Y entonces pues le celebramos sus 15 años a Gaby el 18 de marzo y mi mami todavía le mandó un video a Gaby felicitándola por su cumpleaños y todo bien, todo como que sin nada. Recuerdo que a mi mamá mucho le gustaba Rocío Dúrcal y en esos días falleció Rocío Dúrcal. Y yo le llamé a mi mamá y le estaba dando el pésame, yo en forma de broma, diciéndole, mami, cuánto lo siento que se me murió Rocío Dúrcal y todo, porque mi mamá, nosotros bromeamos mucho, yo tenía una relación muy linda con mi mamá y ella era bien juguetona y sabía bromear y hacer cosas así. Y bueno, siempre hablábamos por teléfono con mi mami en la Semana Santa, que fue en abril del 2006, me acuerdo que hablé con ella y le digo cómo está y me contó que se había ido con mi hermano y su familia a pasar no sé dónde. Y porque ella, los días que se sentía mejorcita entre la diálisis, a ella le gustaba pasear. Cuando nosotros habíamos ido en diciembre, procurábamos salir a pasear en los días entre medio de la diálisis para que pudiera ella ir con nosotros, porque la llevamos a San Miguel, al Cuco, a La Palma y le encantaba. A mi mamá siempre le gustó mucho pasear, le encantaba pasear. Bueno, como les dije al principio, es algo inexplicable cómo las cosas suceden, pero el sábado 22 de abril del 2006 recibí esa llamada como a las 10 de la mañana, esa llamada que siempre da miedo recibir. No sé si a ustedes les pasa que cuando el teléfono suena en la madrugada, siempre pensamos que es
por una mala noticia. A mí no me sonó en la madrugada. A las 10 de la mañana recibí la noticia de que pues, mi mamacita se había ido al cielo. Fue algo inesperado, no, porque estaba bien, estaba en sus días bien. Entró a la diálisis un viernes y el sábado pues, tuvo un paro cardíaco y pues, se fue al cielo. Fue algo tremendo. Tenía 68 años mi mamá cuando falleció. Ese mismo día pues, me fui para El Salvador y es algo que sabemos que va a pasar, pero que no, pues pensamos que va a pasar muchísimo tiempo. Me acuerdo que mi mami tenía un dicho, por decirlo así, que decía que nosotros la queríamos tener de medallita, porque ella decía que ella ya estaba cansada, pero que nosotros estábamos empecinados pues de que no le pasara nada, pero ella estaba cansada de los tratamientos, de las medicinas, de todo eso, ¿no? Mi hija Alejandra cuidó a mi mamá toda la enfermedad de mi mami. Ella fue la que la llevaba a su diálisis, vivía con ella en la casa, ella la cuidó, todo hacía por mi mamá en esos tiempos en los que mi mamá pues ya no podía, ¿no? Alejandra fue la que se hizo cargo de cuidar a mi mamá 24/7, como diríamos, ¿no? Y así como que sin nada, pues me quedé sin mamá, ¿verdad? Me quedé sin mamá y les podría decir que ya han pasado 18 años de eso y todavía la extraño, todavía me hace falta, todavía me quedaron preguntas que preguntar, consejos que recibir, todavía hay cosas que me encantaría preguntarle porque ella sabía mejor ciertas historias o lo que pasó con quién, qué sé yo. Pero bueno, así fue. No nos permitió ni decirle adiós. Ella se fue cuando el Señor dijo que ya era tiempo, ¿no? Y le voy a decir algo. A mí la gente a través de toda la vida me ha preguntado o tal vez me ha juzgado, no sé cómo decirles, por el hecho de que dejé a mi hija Alejandra allá. Mucha gente me ha dicho cómo tuvo valor de hacerlo, otra gente me ha dicho por qué la dejó, otros han ocupado la palabra por qué la abandonó. Y no tengo una respuesta que agrade tal vez. No sé por qué lo hice, porque en el momento fue lo que pensé que era necesario. Otras personas me han preguntado por qué nunca me la traje ilegal. Bueno, de miles de maneras me han tocado ese tema y yo pienso que yo no tengo ninguna respuesta así certera de por qué lo hice. Estaba joven, quería solucionar un problema grande que yo tenía y siempre pensé que mi hija estaba en las mejores manos, que eran las manos de mi mamá. Tal vez no lo pensé mucho, porque si lo hubiera pensado lo suficiente, tal vez nunca lo hubiera hecho. Y de que nunca me la llevé ilegal, jamás hubiera hecho eso, porque yo fui pues parte de las personas que se han ido y que han visto cómo es eso, ¿verdad? De irse ilegal, totalmente ilegal para los Estados Unidos. Y es un riesgo que toma uno grandísimo, grandísimo. Entonces yo no quería poner en peligro la vida de mi hija. Es cierto que no estaba conmigo, es cierto que no estuvo con su papá, pero yo pienso que Alejandra tuvo una vida muy estable, llena de amor, de cuidados, de comodidad.
nunca le faltó nada, estaba bien cuidada y yo no podía arriesgar a mi hija, arriesgarla a que le hubiera pasado cualquier cosa. En este mundo hay gente que tiene su vida ideal, que su mamá, su papá fueron parte de su vida, los criaron, pero hay miles que se crían con sus abuelos, con sus tíos, con gente desconocida, y no por eso son personas infelices. A cada quien le tocó vivir lo que le tocó vivir, y lamentablemente a Alejandra y a mí nos tocó vivir esto, ¿verdad? El vivir separadas. Pero por mi parte, el amor que yo le he tenido a mi hija durante toda su vida ha sido grandísimo. Siempre estuvo en mi mente, siempre estuvo en mi corazón, siempre fue mi anhelo tenerla conmigo, siempre. Y esa era mi oración, esa era mi intención, ese era todo por lo que yo vivía. Porque era mi primogénita y si a mí alguien en mi vida me hubiera dicho, ¿sabes qué? Tú no vas a disfrutar a tu hija, ¿verdad? Yo nunca lo hubiera creído, pero eso es lo que nos tocó a ella y a mí vivir. Alejandra, yo siento que tuvo una vida más estable, más constante, porque siempre vivió con mi mamá, siempre vivió en la misma casa con mi mamá. Mi mamá era una muchacha, una señora muy calmada, muy tranquila. Alejandra era bien inquieta, pero el hecho de que vivió con mi mamá tanto tiempo, yo creo que la hizo también a ella como más calmadita, mi hija. Cuando estaba chiquita a mí me encantaba que se parecía a mí porque era muy inquieta, pero con mi mami se hizo como más calmadita ella. ¿Y por qué les estoy diciendo todo esto? Porque nunca vamos a entender por qué pasan las cosas, pero una de las cosas que me ha gustado es que Alejandra siempre ha tenido una buena relación con su papá, y es porque mi mamá colaboró mucho en eso, porque mi mamá nunca le sembró ningún tipo de cizaña a mi hija, siempre le cuidó su corazón, su mente. Ella nunca puso en mal a su papá con Alejandra, nunca le habló mal, siempre ella trató de que Alejandra tuviera relación con él y todo eso. Mi mamá siempre fue bien sabia de no sembrar. Alejandra nunca supo por qué su papá y yo nos habíamos separado hasta que ella ya estuvo grande, ¿no? Y es porque mi mamá cuidó el corazoncito de mi hija, cuidó su salud emocional y mental de mi hija, y yo se lo voy a agradecer toda la vida a mi mamá. Y pues hablaba también bien de mí, mi mami, ¿verdad? Siempre me puso en bien con mi hija. Allá su mami trabaja para que usted no le falte nada, ella la quiere mucho, siempre mi mamá fue así. La cosa es que mi mami muere. Y increíblemente, 2 semanas después de que mi mamá fallece, a Alejandra le llegan sus papeles de su residencia. 2 semanas después y 5 o 6 semanas después, mi hija se fue para California y emigró para California a vivir con nosotros. Y déjenme decirles, yo he entendido esto o he analizado esto con el tiempo, porque uno con el tiempo creo que los años lo van haciendo a uno más sensible, más sabio, más empático, no sé, hay cosas que lo van haciendo a uno madurar en la vida, ¿no? Y podrán imaginarse que Alejandra, después que muere su mamá, porque la que murió fue su mamá, 6 semanas después ella se va a otro país, a vivir a otro país, deja todo, deja lo que ella conocía, lo que ella amaba, su familia, sus amigos. Su mami se le ha ido al cielo y se va a vivir a otro lado donde hablan otro idioma, donde es otra cultura, y se va a vivir con una familia extraña.
desconocida, porque aunque yo era su mamá y estaban sus hermanas, pero ella nunca había vivido con nosotros, ella no sabía nada, ¿no? Se me enfermó, ella se me enfermó. Y fue algo bien triste porque era lo que más quería yo en la vida, tener a mi hija conmigo. Y eran sentimientos encontrados porque se había muerto mi mamá también y venía mi hija. O sea, en 6 semanas pierdo y gano. Dígame cómo se explica eso. Fue una transición tremenda para ella como para mí. Porque déjenme decirle algo que debo mencionar. Es que yo, por todos los traumas y todas las tonterías que yo hice en mi vida, me convertí en esta mamá que estaba medio psicópata. Yo creé un montón de reglas y prohibiciones para mis hijas. Yo tenía más reglas que nadie en mi casa y para mis hijas. Era sobreprotectora, era controladora, exigente, porque según yo, si yo cuidaba a mis hijas cada segundo, si yo protegía a mis hijas cada segundo, yo les iba a evitar que ellas sufrieran, les iba a evitar que ellas se metieran en problemas, les iba a evitar las amarguras de la vida o lo difícil que es el mundo y Si yo hacía A, B y C, iba a tener buenos resultados. Y entonces me convertí en esta mamá loca. O sea, cualquiera diría, yo hubiera sido más como yo era joven, hubiera sido como más ligerita para dejar que mis hijas hicieran todo lo que les daba la gana. Pero hay un dicho que dice, quien las hace y las imagina. Entonces, como yo había hecho de todo, yo quería evitar que alguien me les hiciera daño, que se metieran en el lío, que tomaran malas decisiones. Yo quería que tuvieran una vida feliz, que lograran sus sueños, que fueran exitosas y todo lo que los papás quieren. Pero yo me convertí en esta mujer loca, ¿verdad? De que quería controlar todo y quería hacer todo. Entonces, cuando vino Alejandra a vivir con nosotros, pues mis pobres chiquitas que yo tenía aquí, las 3, ellas ya estaban acostumbradas a mi locura, ¿verdad? Entonces para ella era normal todo lo que vivían. Pero Alejandra no, Alejandra venía de vivir con una mujer más tranquila que nadie, más comprensiva que nadie. Y para ella fue un shock tremendo el haber llegado donde nosotros, porque ella no estaba acostumbrada a las 10,000 reglas y prohibiciones que yo tenía. Y fue algo, y le voy a decir y públicamente, mi hija se adaptó. Aunque no le hubiera gustado, fue una niña que se adaptó. Tal vez se quejaba, qué sé yo no sé, pero no conmigo. Y aceptó y quiso llevar la fiesta en paz. Me honró a mí, a Elías, inclusive, a pesar de que pues, no era su papá. Siempre fue muy, muy respetuosa, muy obediente y yo le admiré eso, ¿verdad? Pero entonces cuando mi hija se viene, les digo, siempre fui muy controladora. Si me oyeran mis hijas dijeran, ¿fuiste? Sos. Pero no, ya le bajé. Entonces, pero algo que siempre admiré de ellas, que a pesar de que no se conocían, pues que no habían vivido mucho tiempo juntas, empezaron a tener esta relación muy bonita entre ellas, que hasta ahora la tienen. Y bueno, en ese año que Alejandra llegó, pues murió mi madre y
y empieza todo nuevo, o sea, fue una nueva aventura para todos, no solo para mí, sino que para todos. Yo entré en todo esto de que yo tenía que estar triste, pero tenía que estar contenta, me llevó a una depresión bien fea, pero como yo les he explicado que cuando yo me deprimo, lo que hago es que hago mucho. Me canso para no tener que pensar. Entonces yo empecé a inventar, como no recuerdan que no tenía trabajo, empecé a buscar trabajo, pero mientras me salía lo del trabajo empecé a inventar, porque siempre me han gustado. Entonces decidí abrir un comedor, no era restaurante, era un comedor, en mi casa. Entonces abrí un comedor en mi casa de comida típica salvadoreña y compré de todo, mesas, sillas y todo lo necesario, plancha y freidora y todo, porque yo abrí Las Cuatro Hermanas, así se llamaba mi comedorcito, Las Cuatro Hermanas. Y mis hijas eran las que me ayudaban siendo meseras, cocineras y me ayudaban a poner todo. Y bueno, y entonces así me ocupé inventando el comedor de Las Cuatro Hermanas. Teníamos menús y todo, o sea, era bien bonito y cocinaba, hacíamos comida típica salvadoreña y pues la gente me apoyó. Porque yo mandaba volantes y llamaba por teléfono y todo a la gente diciéndole que era el menú y la. Y así fue como yo seguí mi vida, ¿no? Para no estar pensando mucho. Y bueno, pero como le dije, yo había solicitado un trabajo. Para ese tiempo yo había decidido que yo iba a trabajar en horarios en que yo no descuidara a mis hijas. Ya tenía 4 hijas, tenía una adulta, una adolescente, casi 2 adolescentes, y chiquitas. Entonces yo necesitaba, les digo, pues yo era sobreprotectora, necesitaba cuidarlas. Ese era mi asunto. Entonces mientras ellas iban a la escuela, yo trabajaba. Cuando ellas salían de la escuela, yo salía de trabajar. Entonces busqué un trabajo en el distrito escolar. Y como yo pues siempre era la cocina, la comida y todo eso, entonces hallé de gerente de una cafetería de una escuela. En las escuelas en los Estados Unidos pues se les da de comer a los niños desayuno y almuerzo, y yo trabajé en una escuela donde había muchos estudiantes, una escuela como tercer ciclo, diríamos, secundaria sería en México, o middle school en Estados Unidos. Y yo trabajé en una escuela que habían como 2,700 estudiantes que tenía que dar de comer, y yo nunca había trabajado en eso. Yo había trabajado en restaurante y era totalmente diferente, ¿no? Las reglas y todo era totalmente diferente, pero fue uno de los trabajos que yo más disfruté. Me encantó ese trabajo a mí, porque era de lunes a viernes, todo el verano libre. Entonces mis hijas me tenían todo el verano para ellas. No sé si eso era bendición para ellas, ¿verdad? Pero para mí sí. Y los días festivos que ellas tenían en la escuela, yo los tenía libre. Tenía excelentes beneficios porque trabajaba para el gobierno, y buena pensión. O sea, el trabajo para mí, como mamá de 4 muchachas, era el trabajo ideal. Durante este tiempo, tenía mi comedor y trabajaba también en la escuela. Empecé a trabajar en la escuela y todo eso. En ese tiempo mi esposo lo promovieron en el trabajo y empezó a viajar fuera del país por negocios. Entonces yo tenía que estar más a cargo de todas mis hijas cuando él viajaba. Seguí como a los 10 meses de haber abierto mi comedor. Un día, en primer lugar, las 4 hermanas empezaron a renunciar al trabajo porque era mucho trabajo. Una por una me fue renunciando. Entonces ya no eran 4 hermanas. Y después, entre el trabajo y el comedor, pues era demasiado tiempo. Y un día mi esposo me dijo: se acabó el juego de la cocinita, ya estuvo, ya me aburrí del desorden que hay todo el tiempo aquí. Y tuve que cerrar el negocio. Bueno, por lo que duró, me divertí, la pasé bien. No creo que haya ganado mucho dinero, más creo que gasté más de lo que gané.
pero me ayudó a hacer lo que yo quería y a sanar, a aprender y todo eso. Y para esto eran ya como que 2007, 2008. Y pues mis hijas empezaron todas a crecer, las necesidades de cada una eran diferentes. Tenía una adulta que estaba en la universidad, porque Alejandra cuando llegó a California directamente entró a la universidad, pues al college a estudiar. Ella estudió periodismo y pobrecita mi hija, porque ella cuando llegó en junio y ya para septiembre yo le dije que iba a ir al college. De una sola vez ella no fue a estudiar inglés porque ella había tomado unas clases en El Salvador, pero de todos modos yo le dije no, tú te vas a meter y porque ahí de una sola vez vas a aprender todo, inglés y todo lo que hay lugar. Pero ella, yo siempre me he sentido muy orgullosa de ella porque no se dio por vencida y estudió duro y se esforzó y salió adelante y terminó su carrera, la terminó en 5 años, mi muchacha. Eso es algo que yo me siento orgullosa, ¿no? Porque ella vivía en otro país, con otra gente y todo, pero salió adelante. Se me enfermó un tiempo, ¿verdad? Se me puso malita un tiempo, pero siguió. Alejandra fue de mucha bendición para todos. Ella, como es la diferencia de edades entre Alejandra y Danielita, son casi 15 años, entonces ella me ayudaba mucho con mis hijas, aprendió a manejar, le dimos un carro y pues le dimos un como microbús. Entonces mis hijas le empezaron a decir mom a ella porque ella la recogía en la escuela mientras yo trabajaba o mientras yo estudiaba. Y bueno, así hubo un tiempo que íbamos juntas a la escuela con Alejandra. Ella iba y yo iba con ella. Fueron tiempos bonitos, difíciles, porque pues ella se tuvo que adaptar a nosotros nos tuvimos que adaptar a ella. Pero Dios nos bendijo mucho en ese tiempo. Durante estos años que les estoy hablando, de mis 40 a los 45, le digo, me empezó la nueva aventura y yo siempre he sido muy inquieta, a pesar de que ya estoy vieja, yo siempre soy muy inquieta y muy inventora. Pues en esos años, como en el 2008, Gabriela corrió una maratón. Ella por parte de la escuela la entrenaron con un grupo y corrió la maratón, que son 26.2 millas, que son como 42 kilómetros. Entonces ella la corrió y el día de la maratón yo fui con mi esposo y con mis hijas a como apoyarla, ¿verdad? Así emocionalmente y todo, a hacerle porra a mi hija para que pudiera correr. Yo nunca había visto eso, yo nunca había ido a una maratón ni qué pasaba ahí, yo sabía que corrían. Pero en esa ocasión me di cuenta, yo pensé que corrían gente profesionales, corredores profesionales y cosas así, ¿no? Pero no, eran miles de personas y usted iba a ver allí de todo, de todas las edades, de todas clases sociales, de todo, ¿cómo se llama?, tipo de atletas o no atletas, era de todo. La gente se vestía de diferentes cosas. Era algo, para mí fue muy divertido. Y pues como estoy medio así, ¿no?, bien inquieta, esa vez me animé y eso era como en marzo y le dije a mi esposo, hey, ¿por qué no corremos la maratón nosotros también? Entrenémonos y la corremos nosotros. Yo no corro, yo no soy atleta ni deportista ni nada, pero yo dije, nos entrenamos y tal vez puedo. Para este tiempo yo ya tenía como, ¿qué?, 43 años, 44 años, lo que nunca había hecho en la vida ahora se me ocurrió. Y entonces nos unimos, mi esposo, bendito sea Dios porque me ha dado el hombre que me ha dado, pues en todo me apoya y nos fuimos a entrenar era un grupo que entrenaba gente, porque nosotros no éramos pues profesionales para nada, pero cualquier gente podía entrar a este equipo de entrenamiento y te entrenaban como por 8 meses, 9 meses,
Poco a poco le iban aumentando a uno las millas y todo. Yo no corría, yo la caminaba, mi esposo sí corría. Y habían de diferentes niveles, desde principiantes hasta, ¿verdad? Porque hay unos que corrían, otros que trotaban y otros que caminaban y a otros andaban en sillas de ruedas. O sea, era algo tan bonito, era como para mí un reto, ¿no? Y entonces decidí meterme a eso. Entrenábamos los sábados, todos los días, a las 6 de la mañana nos íbamos lejísimos, pero era algo, como les digo, yo siempre tengo que estar en algo, ¿no? Y bueno, al año siguiente, que sería el 2009, hicimos la maratón, mi esposo y yo. El asunto fue que la gente le da consejos a uno y uno le escucha a todo mundo. No sé por qué uno le escucha a gente que ni tampoco nunca lo ha hecho. Y entonces alguien me dijo a mí que después de caminar o correr mucho tiempo los pies se hinchaban. Entonces que me comprara unos zapatos, un número más grande, para cuando se me hinchara el pie, pues no iba a haber problema. Yo le hice caso y entonces entrenaba, pero el entrenamiento era como 5 millas, 7 millas, le iban aumentando a uno hasta que llegaba como a 12 o 15, creo que era lo más que llegábamos en millas. Nunca nadie me dijo, usted no puede ir con zapatos muy nuevos a correrla. Y para variar los compro un número más grande. Entonces el calcetín y el zapato empezaron a rozarme y me empezaron a salir ampollas por el movimiento y el pie nunca se me inflamó. Entonces me empezaron a salir ampollas, se reventaban las ampollas y sobre las ampollas salían otras. Fue algo doloroso, andaba sangrando los pies y como yo caminaba, pero Elías la corría, entonces Elías iba mucho más adelante que yo. Como en milla 16, que serían como que, ¿no? 20 kilómetros, no sé cuántos kilómetros era eso, ya no aguantaba, me dolía todo y le llamé a mi esposo y le dije, ¿dónde vas? Y me dijo, voy en milla 22. Entonces yo dije, 22, solo le faltan 4, él ya lo terminó, si él lo termina, nosotros somos una sola carne, lo termino yo. Me salí, hasta la milla 16 llegué y dije, yo me voy para mi casa. No sabía ni dónde andaba porque era en todo Los Ángeles que uno caminaba, en la ciudad de Los Ángeles, y entonces yo no tenía ni idea dónde estaba. Me acuerdo que le llamé a mi excuñada que andaba por ahí, que vivía, yo sabía que por esos lados vivía, para que me fuera a recoger, porque yo ya no podía caminar ni un paso, andaba malísima de mis pies, toda ampollada, toda sangrada y todo. Recuerdo que una señora que me encontré, de verdad, como yo hablo mucho, pues me encontré una compañera ahí en el grupo que iba caminando conmigo. Y porque hay una ruta que tiene que seguir uno y como uno lleva un chip en el zapato para que uno no se salga y se vaya en el carro, ¿verdad? Entonces en ese chip, si uno se sale de la ruta, lo descalifican. Entonces cuando ella vio que yo me iba saliendo, pues yo había decidido que yo ya me iba para mi casa, pero ella cuando me vio me decía, no, me gritaba y me suplicaba, me rogaba, no, regresa, regresa. Y yo le decía, no, ya estuvo, es ok, le decía yo me voy para mi casa, pero me acuerdo que ella estaba como muy, ¿cómo se llama?, conmovida de que yo estaba renunciando. Y entonces, y eso fue mi maratón, no la terminé, pero mi esposo la terminó por mí y yo me sentía como que yo había, hecho todo con él, ¿no? Fue algo muy divertido y desde ese día empecé a inventar cosas que hacer como que fueran un reto a mi vida, algo que me diera, la inspiración de hacer cosas que nunca había hecho y lograrla. Bueno, enganché a
a mis comadres, que por favor, entonces hay dos tipos, hay maratón completa y hay la mitad de la maratón, que la mitad son 13.1 millas. Y entonces decidimos con mi grupo de comadres entrenarnos también para hacer la mitad de la maratón. Y entonces hicimos como 3 o 4 mitad de maratón con ellas, con mis comadres. Ahí tenemos fotos que cómo nos divertíamos haciendo eso. Les digo, mis comadres me siguen en todo. Y ha sido divertido ponerme, como les digo, metas locas, metas absurdas, pero que me dan vida, que me dan un propósito de hacer cosas. Y esto les cuento para que vean que mi aventura empezaba en esos tiempos. Esto fue en el 2008. Yo me encantaba mi trabajo, mi esposo le estaba yendo bien en su trabajo, mis hijas estaban creciendo, estaban desarrollándose bien. Yo les di la oportunidad a mis hijas de probar cosas, que el ballet, que el tap dancing y que tocaran instrumentos, que fueran parte de algo de teatro. Yo les di oportunidad a cada una de ellas que desarrollara sus talentos, pero no las obligué, no fui que quería, no. Yo quería que probaran qué en la vida les gustaba para que tuvieran las diferentes oportunidades y los deportes, cualquier cosita, ¿no? Lo que les gustó y lo que no. Pero yo les di la oportunidad. En el 2009, a finales del 2009, como siempre pasan cosas, pues un día me llaman que a mi papá le había dado un infarto en El Salvador. Fue 3 años después que mi mamá había fallecido. Y bueno, eso fue para nosotros Yo recuerdo cuando a mí me dieron esa noticia, yo sentía que acababa de pasar lo de mi mamá y ahora otra cosa, como que otra vez, ¿no? Otra vez. Mi papá pues sobrevivió al infarto, le hicieron una operación de corazón abierto y gracias a Dios salió bien y logró pues, Dios le dio muchos años más de vida. Y algo que le agradezco a Dios es esto. Yo guardé mucho resentimiento con mi papá cuando joven. Cuando yo estaba niña, mi papá era mi héroe, mi papá era todo para mí. Yo lo admiraba, era hermoso para mí, era guapo, o sea, todo, lo podía todo, era mi héroe. Pero cuando empieza el héroe a perder las batallas, ya dice, los fans se desilusionan, ¿no? Y entonces yo tuve mucho tiempo de que le guardé mucho resentimiento, estaba muy desilusionada, no tenía relación con mi papá de ningún tipo. Me fui del país y pues menos que iba a tener relación con él. Y eso, ¿verdad? Siempre les he dicho que les he contado que mi mamá jamás nos sembró ningún tipo de mal sentimiento contra nuestro papá, con papá de mis hermanos y yo, ¿verdad? Pero algo que en este tiempo, cuando mi mami murió, algo que admiré de mi papá, porque hay que decirlo, ¿no? Es que mi papá se equivocó, cometió muchos errores, pero pidió perdón. Uno, que Dios le dio la oportunidad de arrepentirse y de pedir perdón, porque no todos lo hacen. Y mi papá tuvo el valor de reconocer su error y pedir perdón. Al principio yo no le creía mucho, pero con el tiempo le permití a Dios que me sanara de eso. Y en esta ocasión, cuando a mi papá le pasó esto, lo que le pasó de su infarto, y que Dios le había concedido pues que no falleciera, para mí fue la oportunidad que no había tenido de tener una relación con mi papá. Y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por haberme dado ese
sentimiento de perdón, el aceptar el perdón de Él, el perdonarlo yo a Él y el que me haya dado ese amor que yo tenía por Él como cuando yo era niña, porque el Señor me regresó el amor por mi papá como cuando yo estaba chiquita y todo. Y como si a mí, aunque nunca habíamos tenido una relación cercana por años, yo ya tenía para este tiempo como 44 años, le agradezco a él que los últimos 15 años de la vida de mi papá o más, yo estuve muy cercana con él. Pasamos juntos, yo iba a El Salvador y rentaba un carro yo y nos íbamos a andar por todo El Salvador haciendo nada, o me lo llevaba yo conmigo para allá, para California y andábamos paseando, nos íbamos a Disneyland, nos íbamos a todas partes y Dios me dio esa oportunidad a mí, ¿verdad? De disfrutar a mi papá, de conocer a mi papá, de darle la oportunidad a él. Nunca fue perfecto mi padre porque nadie es, pero tuve la oportunidad de conocerlo, tuve la oportunidad de platicar con él y Dios me dio esa oportunidad a mí y no se la da a mucho, pero yo pienso que está en los dos, ¿verdad? Al que le dañaron y el que dañó, está en los dos restaurar eso. Y yo le agradezco a Dios porque yo sé que Dios hizo esa obra en mí para que yo pudiera ser bendecida. Porque yo creo que entre los dos la más bendecida fui yo. Mis hijas pudieron conocer a su abuelo. Yo siempre quise tener abuelo, yo no tuve abuelos, tuve abuelas, pero no abuelos, ya se habían muerto cuando yo nací. Entonces, pero yo siempre quise que mis hijas tuvieran un abuelo, así como el de las películas, ¿no? Tal vez no fue así mi papá, pero tuvieron la oportunidad de conocerlo, de compartir con él y todo eso. Y empezó como algo nuevo en mi vida también, la relación, porque cuando murió mi mamá, yo sentí que me había quedado huérfana, porque como yo no tenía relación con mi papi, entonces yo sentí que se me había acabado todo. Yo recuerdo que siempre decía yo que la persona que más me amaba a mí en el mundo era mi mamá. No había nadie más que me amara tanto como mi mamá, como mi mami. Y cuando ella murió decía, ya nadie me quiere como me quería mi mamá. Pero tenía papá y no reconocía el amor que él me tenía, porque yo era su hija y él quiso a sus hijos. Y algo que yo ahora he entendido a través de los años, a través del tiempo, de la experiencia, de que a veces mi papá hizo lo que aprendió. Eso es lo que hizo él. Él no tuvo un papá que lo guiara, él no tuvo la oportunidad, eran como cadenas de comportamientos, de hábitos que él fue heredando. Eso fue lo que vio, eso es lo que se esperaba de él y no tuvo opción. No tuvo opción porque eso es lo que aprendió, eso es lo que se esperaba. Y entonces, ya mayor, él creo que reconoció, porque nos lo decía, reconoció que la había regado, pues, para decirlo así en buen salvadoreño, la había regado, pero muchos nunca lo reconocen. Y eso le admiré a mi papá, porque yo tenía lindos recuerdos de mi infancia con mi papi, porque mi papá hacía cosas por nosotros, era muy, muy detallista con nosotros y todo eso. Pero yo ahora digo, pobre papá, fíjense que mi papá de 28 años ya tenía 6 hijos. Pobrecito, ese estrés que andaba, estaba difícil. Entonces, ¿qué le tocaba? O sea, pobrecito. Ahora yo lo reconozco que ha de haber sido bien difícil para él. Y ya casi llego al 2010. Y en el 2008 o 2009 tuve la oportunidad de que mi esposo viajaba, como les mencioné, por trabajo. Y un día él hizo un trato con la compañía con la que trabajaba y les dijo que si me podía llevar conmigo a uno de sus viajes. Y pues yo solo había ido a El Salvador y he estado aquí en California, ¿no? Yo no conocía más.
a México había ido donde mi hermana, pero no de turista, sino... Y esta vez mi esposo me lleva en uno de sus viajes de negocio y me llevó al otro lado del charco. Y para mí se me abrió el mundo. Con mi mami nosotros siempre jugábamos diciendo de que un día las dos nos íbamos a ir a Europa, a andar en Europa juntas. Y recuerdo que cuando la miraba siempre le decía, póngase bien, mami, porque nos falta ir a Europa. Y un día me dijo, no, mamá, yo ya no voy a poder ir a Europa, pero tú ve por favor, y disfruta por mí, y haz todo por mí. Y entonces esa vez que tuve la oportunidad de ir a otra parte y conocer otro lugar, me dijo, disfruta por mí, mija, ve. Y yo le decía, no, mami, que dijimos que íbamos a ir juntas. Yo ya no voy a poder ir, me dijo. Y cuando yo fui, o sea, yo la entendí a ella, porque ella había ido una vez pues a España y ella venía fascinada, a mi mamá le encantó pasear. Y cuando yo fui, no sé si a ustedes les pasa esto, pero cuando yo tengo 4 hijas y cuando yo fui y vi, yo quería que mis hijas vieran. Yo quería que mis hijas disfrutaran, quería que mis hijas comieran lo que yo había comido, que estaba tan rico. Y ese día decidí, porque fui a un lugar donde entró un crucero. El barco entró a este lugar donde yo estaba, a este puerto, y recuerdo que se bajó un montón de gente mayor. Toda la gente era gente mayor de edad, jubilados, retirados, y unos hasta con oxígeno, otros en silla de ruedas y todo eso. Y yo dije, yo no voy a empezar a viajar hasta que ya no pueda. Yo voy a empezar a viajar ahorita. Y no era porque tenía dinero, pero yo prefiero dejar de comprarme un par de zapatos, dije yo, o lo que sea, pero yo voy a empezar a viajar y voy a empezar a llevar a mis hijas a que conozcan el mundo. Y déjeme decirle, acuérdense que yo invento, empecé a aprender cómo hacer agente de viajes. Empecé en la computadora a andar averiguando cómo se hacía, compraba libros, iba a la biblioteca, hice de todo para viajar económicamente y poder llevarme a mis hijas. Y ese es el regalo que yo les he dado a mis hijas, el que les di a mis hijas, que vieran la belleza que hay en otras partes, la cultura de otras partes, todo esto. Ahí empezó esta mi aventura de querer conocer, de querer disfrutar, de querer ver todo lo que Dios ha creado, ver la historia de este mundo, de este planeta. Y Dios me ha dado esa oportunidad. Seguí trabajando y yo nunca acumulé horas de vacación, y como yo tenía mis días festivos, muchos días festivos y el verano libre, entonces yo empecé a planear, a ahorrar. Esa era mi meta, ahorrar y ahorrar para que mis hijas y yo pudiéramos salir a pasear. Y bueno, ya llegamos al 2010 y empezando como al finales del 2009 empecé a llevar a mis hijas a pasear, a que conocieran desde muy chiquita. Y bueno, todas heredaron ahora, y no es que heredaron, sino que como les gustó, ahora ellas pues ahorran para poder hacer sus viajecitos ellas también. Pero siempre me he sentido muy contenta de haber tenido la oportunidad de haberle dado eso a mis muchachas. Y bueno, el tiempo se fue volando y no pude terminar este episodio porque me falta lo más emocionante de mi historia, que son mis hijas, que son lo más importante para mí. Necesito más tiempo, así que les invito a conocerlas la próxima semana en la segunda parte del episodio 9 y seguir descubriendo esta nueva etapa en mi vida. Les espero el 14 de febrero para celebrar juntos esta fecha tan especial. No se lo vayan a perder. Hasta pronto. Bye bye.